Bueno, hoy toca el texto de Eagleton. Es un texto importante para pensar algunos puntos conflictivos del programa. Ahora vamos a ver por qué. Y es un texto importante sobre todo porque cuestiona la posibilidad de cristalizar una definición cerrada de literatura, ¿no? Parte de una pregunta básica. ¿Qué es literatura? Pregunta básica y complicada de responder. Esta pregunta con la cual inicia Eagleton ahí en la página 5 es importante para luego desplegar lo que empezamos a ver con Cossack, esta idea de que existen distintas morales literarias y nosotros la ponemos ahí en los distintos contenidos de las distintas unidades. Adelantábamos esta idea de que vamos a trazar una línea entre la modernidad y la posmodernidad, dos conceptos complicados, pero que los tomamos porque en esta instancia nos van a terminar resultando esclarecedores de esto, básicamente, ¿no? De que en determinados momentos históricos lo que se consideró literatura o lo que se consideró mejor objeto de ser tomado por la literatura fue variando a partir de que fueron variando, dirá Eagleton, las distintas estructuras de poder, ¿no? Lo dirá de una manera ahí con su arsenal de teoría marxista. Recordemos que Eagleton es discípulo de Raymond Williams, ¿no? Un teórico de la cultura marxista, básicamente, ¿no? Cuando lleguemos al primer texto literario, que va a ser la clase que viene, vamos a profundizar un poco esta idea de a ver qué significa una moral moderna, qué significa una moral posmoderna. Yo todo el tiempo voy a hacer los reparos, sobre todo con el concepto de posmoderno, que es un concepto complicado y que está en disputa, ¿no? Es decir, la crítica literaria, la crítica de la cultura es un concepto que fue muy discutido y es entendible que así sea, pero digo, para introducción a la literatura sirve de manera didáctica para pensar esto. Existen en distintos momentos históricos, decimos nosotros, distintas morales literarias. Vamos a desarticular un poco el texto de Eagleton para ver cómo está armado y para entender cómo llega a la tesis a la que llega, ¿no? Entonces, este cuadro nos va a resultar útil para pensar el recorrido que hace, ¿no? Básicamente lo que hace Eagleton es problematizar 4 definiciones de literatura. La primera, la literatura de ficción, es decir, hechos imaginarios. Esta no la discute tanto porque como que no da ni para discutirla, dice, ¿no? Evidentemente por ahí no pasa la cosa, con esto empieza en la página 5. La segunda definición es: la literatura es un uso específico del lenguaje, que tiene que ver con la definición del formalismo ruso, y esta sí es una definición importante, porque es interesante, pero sobre todo porque Eagleton se va a detener, la va a explicar y nos va a servir para entender de qué hablamos cuando hablamos de formalismo. La tercera definición es: la literatura es un discurso no pragmático. Y la cuarta definición: la literatura es un discurso valorado especialmente. Las 4 definiciones que releva Eagleton en algún punto tienen el mismo problema, básicamente, que es el que hace que Eagleton concluya en la hipótesis en la que concluye, ¿no? Básicamente, todas las características que recortan una u otra definición desatienden que en el caso del formalismo será la idea de norma y la idea de violentar el lenguaje. En la tercera definición será la idea de práctico y no práctico. En la cuarta definición será la idea de valor, la idea de lo que es bueno y lo que es malo en términos de discurso. Todos estos conceptos dependen de lo que en determinado momento histórico se considera que es la norma, se considera que es violentar la norma, o se considera que es práctico o no práctico, o se considera que es bueno o malo, ¿no? Es decir, desatienden que estas categorías que sirven para definir la literatura en determinados momentos dependen de variables históricas.
o sea que no se las puede cristalizar de manera inmutable. Entonces, a partir de esta apreciación que hace Eagleton con respecto a las 4 definiciones, Eagleton va a llegar, adelantamos un poco, pero bueno, después vamos a recortar algún fragmento de texto, a la idea de que toda definición de literatura está condicionada históricamente y sobre todo que tiene un peso ideológico, ¿no? Es decir, que se conecta de una u otra manera con las estructuras de poder de la sociedad, ¿no? La definición de Barthes que vimos en la clase pasada corresponde con un momento histórico, ¿no? Y corresponde con determinado diálogo con respecto al poder. El texto de Barthes, lo interesante es que lo explicita, está pensando todo el tiempo la lengua como un factor de poder y a partir de ahí piensa en posibilidades, en definiciones, en prácticamente un programa para definir lo que es la literatura. Bien. Vamos al texto. Ahí en la página 5 tenemos la discusión de Eagleton con el formalismo, que me parece de lo más interesante. Nos explica un poco a ver qué es lo que piensa el formalismo con respecto a la literatura. Dice, quizá haya que definir la literatura no con base en su carácter novelístico o imaginario, como pretendía la primera definición, sino en su empleo característico de la lengua. Esto es lo que piensan los formalistas rusos. De acuerdo con esta teoría, la literatura consiste en una forma de escribir, según palabras de Jacobson, en la cual se violenta organizadamente el lenguaje ordinario, ¿no? Por un lado estaría el habla cotidiana de todos los días y por el otro lado estaría la literatura. Esta definición es una definición problemática, encierra varios problemas, porque de hecho hay artes poéticas que se basan en reproducir justamente las hablas sociales, las hablas coloquiales, ¿no? Pienso en Puig, por ejemplo. Entonces, uno de los problemas del formalismo va a ser que están pensando de manera muy acotada el objeto de la literatura. Están pensando en un tipo de textos muy específicos. Dice más adelante, la textura, el ritmo, la resonancia de las palabras exceden, a partir de esta definición del formalismo, su significado abstraíble, o bien expresado en la terminología técnica de los lingüistas, no existe proporción entre el significante y el significado, ¿no? Ahí resuena un poco también la idea de Barthes, la idea de que existiría un desvío con respecto a las formas tipificadas. El formalismo un poco toma esto, o sea, no lo tomo de Barthes, en todo caso sería al revés. Barthes lo puede tomar de los formalistas. Esta idea de que está la norma por un lado y por el otro lado está la literatura violentando las estructuras tan rígidas de la lengua, etc. Esta posición del formalismo nosotros la vamos a ver más cabalmente en la unidad 2 cuando retomemos los textos de Jacobson, que está citado acá, y el texto de Shklovsky, todavía, específicamente cuando recuperamos el procedimiento de extrañamiento, que también aparece enunciado en este texto. La página 6 es una página importante porque yo lo definiría de la manera, parafraseando a Lyotard que tenemos ahí en la unidad 4, el formalismo aplicado a los niños, básicamente, ¿no? Nos explica quiénes fueron los formalistas, qué pensaban de la literatura y básicamente podemos entender un poco más por qué enuncian lo que enuncian, ¿no? Dice Eagleton sobre la visión del formalismo, ¿no? Que contra una visión sociológica, contra la visión romántica de la literatura como depósito de sentimientos, el formalismo propone una idea cientificista que deriva del estudio lingüístico y que hace especial hincapié en los modos de funcionamiento estructural, procedimental de los propios textos. Dice ahí en la página 6, dice, la obra literaria no era ni vehículo ideológico, ni reflejo de la realidad social, ni encarnación de alguna verdad trascendental, era un hecho material cuyo funcionamiento puede analizarse como se examina el de una máquina. La obra literaria estaba hecha de palabras, no de objetos o de sentimientos. Esta es la principal posición del formalismo ruso. Después Eagleton
explica un poco cuál es el principal recurso que explican los formalistas, que básicamente es el recurso del extrañamiento, esta idea de que la lengua con sus formas tan rígidas es alienante, aliena nuestra percepción, de tal manera que nosotros no somos conscientes ni de las palabras que usamos, ni de cómo están conformadas esas palabras, ni de cómo suenan, ¿no? Está tan al frente nuestro que no las podemos ver. Entonces eso hace que no podamos ver el mundo material que nos rodea, básicamente. Entonces lo que hace la literatura es, en principio, mostrarnos la lengua a partir de estos procedimientos de violentar el lenguaje, y a partir de ahí, dice Shklovsky, que es uno de los formalistas rusos, la literatura hace que veamos el mundo como por primera vez, que logremos ver los objetos finalmente que nos rodean, ¿no? La teoría es interesante, pero tiene estos problemas de reducir a determinado cuerpo de textos y reducir algunas cuestiones. Dice ahí, explicando en la página 6 abajo, esta idea que nosotros decimos la ostraniene o extrañamiento, esa es la palabra rusa, dice para los formalistas, ¿no? El lenguaje se volvía extraño y por esto mismo también el mundo cotidiano se convertía súbitamente en algo extraño. Esto tenía un matiz positivo, por supuesto, porque al volverse extraño nosotros podemos reparar en ese mundo, ya sea el mundo social, económico, político, lo que fuera, y sobre todo el mundo de la lengua, el lenguaje. Por eso digo, interesante el texto porque nos ubica con respecto al formalismo, que va a ser una corriente que siempre con los reparos del caso va a estar atravesando prácticamente todas las unidades del programa. Y en la página 7 aparece ya en esta discusión con el formalismo la posibilidad de la enunciación de la hipótesis de Eagleton. Básicamente que la literatura es una construcción histórica. El concepto de literatura, de todo concepto de literatura, corresponde con determinadas construcciones históricas y que no puede pensarse en términos de un objeto inmutable, ¿no? Esa va a ser la principal hipótesis del texto. Dice en la página 7, los formalistas rusos reconocían que tanto las normas como las desviaciones cambiaban al cambiar el contexto histórico o social, y en este sentido lo poético depende del punto donde uno se encuentra en un momento dado. Básicamente este es el punto, ¿no? De que Eagleton dice, los formalistas lo sabían. No obstante, las definiciones de literatura del formalismo tienen el problema de parecer desconocer esto, ¿no? Digo, pues están muy enfocados con, decía yo, determinado cuerpo de textos. Bien, y en la página 8, antes de cortar este primer video, cortamos en el fin de la discusión con respecto al formalismo, aparece otra crítica que es muy importante para pensar determinadas zonas del programa de nuevo, ¿no? Digo, ¿por qué nosotros no tenemos una perspectiva formalista y punto? Bueno, tenemos algunos textos que no encajan con la idea de literatura del formalismo. Básicamente, dice Eagleton, con respecto a esta idea de literatura que tienen los formalistas, dice, ¿no? Que básicamente para ellos los textos literarios son los que violentan organizadamente la norma o el lenguaje cotidiano. Dice, bueno, hay algunos textos literarios que no hacen eso, básicamente. O sea, hay textos literarios que no están contorsionando el lenguaje todo el tiempo, dice Eagleton. El no atraer la atención sobre el lenguaje puede ser un procedimiento literario. Y agrego yo, un procedimiento que no es tan sencillo de desarrollar. Vuelvo con la idea de Manuel Puig, ¿no? Que parecería que no está haciendo nada con respecto, que no hay operación sobre la lengua, parece que es una literatura de desgravación. Uno lo lee y dice, esto es las hablas, la oralidad todo el tiempo, esto es una boludez, decimos nosotros. En una primera lectura alguien lo puede decir. Yo recuerdo una anécdota de un amigo que daba clase en la cárcel y le llevó Puig y los presos dijeron, pero esto lo escribo yo. Y dijo, bueno, vamos a escribir Puig entonces. Y ahí se dieron cuenta que esa operación sobre la lengua de aparente transparencia encerraba un dispositivo súper complejo de construir,
¿verdad? Fue un momento interesantísimo para dar cuenta de determinado procedimiento. Esta idea de que un texto resulte transparente y menos exhibicionista con respecto a los procedimientos, que eso también es un artificio, es lo que Eagleton le va a estar señalando al formalismo, ¿no? Digo, la idea del arte como artificio de Shklovsky, bueno, estos textos que parecerían no estar haciendo nada, en realidad son igual de artificiales que esos textos opacos, oscuros, súper fragmentados, súper difíciles. Digo, hay textos que nos deslumbran justamente por esa falta de fuego artificial, ¿no? Es decir, no vemos todo el tiempo el procedimiento con el cual están hechos, y eso los hace interesantes. Eagleton dice, la literatura abarca muchas cosas además de la poesía, porque él dice, para los formalistas todo es poesía, entendiendo esos textos difíciles, opacos y fragmentados. Entonces, la literatura es más que esto, que incluye, por ejemplo, escritos realistas o naturalistas, carentes de preocupaciones lingüísticas o de llamativo exhibicionismo. A veces se emplea el adjetivo excelente o algún sinónimo a un texto precisamente porque su lenguaje no atrae inmoderadamente la atención. Se admira su sencillez lacónica o su atinada sobriedad, ¿no? Esto es lo que decíamos recién. Entonces, en ese sentido, pienso el programa y pienso la unidad 4. La unidad 4 sobre realismo. Entonces tenemos ahí a Madame Bovary, de Flaubert, tenemos el mapa y el territorio de Houellebecq. Son textos que para los formalistas, si tomamos esta definición acotada que requieren de cierta violencia con respecto a la lengua, no serían literatura. Y Madame Bovary, por supuesto que es literatura, porque es un texto que pretende serlo, porque es un texto, dirá Eagleton, sobre todo que así fue leído. Y este es el punto, la idea de Eagleton de desplazar la concepción de literatura no tanto al objeto en sí, sino a las operaciones sobre ese objeto. Acá está este desplazamiento, está en el centro del texto de Eagleton, que lo veíamos con Cossack, del objeto literario a cómo se lee y cómo se leyó ese objeto para definirlo como tal, básicamente, ¿no? Entonces está el ejemplo este de un cartel en el subte, que dice hay que llevar en brazos a los perros por la escalera mecánica. Dice Eagleton, es un texto que encierra determinada ambigüedad y si le metemos una operación crítica encima, es decir, si lo leemos con determinados preceptos de la literatura, ese texto puede ser literatura. Un cartel en el subte puede ser literatura. Y dice Eagleton, Shakespeare puede dejar de serlo. Dependiendo cómo se modifiquen nuestras estructuras de poder, en algún momento histórico, Shakespeare puede dejar de ser pensado como literatura. Interesante para hacer un recorrido por los textos del programa, porque hay algunos textos que nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué es esto? ¿No? ¿Esto es literatura? Bueno, ahí lo vamos a necesitar a Eagleton. En el video que sigue, seguimos con las otras definiciones.